Buenos días. Soy Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, y vengo a contarles un poco la situación que hay de represión y de prisión política en Cuba. Antes del 11 de julio de 2021, Cuba tenía un entorno de entre 135 y 150 presos políticos. Eran usualmente periodistas independientes, intelectuales, disidentes y activistas de derechos humanos. Además, más de 11.000 personas en Cuba estaban condenados por condenas predelictivas. ¿Se acuerdan de la ley del vago en España? Personas que, según el Código Penal de Cuba, se observa una conducta textual, se observa una conducta contraria a la moral socialista, por lo que eran proclives, textual, a cometer un delito en el futuro. Minority Report. 11.000 personas condenadas. Cada año, todos los años. Hay que decir que cientos de miles de jóvenes de todo el país han pasado de 1 a 4 años de prisión por esta predicción sin delito, ni en grado de tentativa. En las cárceles de Cuba hay más de 90.000 presos. Tengo el documento oficial cubano del régimen interno, donde describe el número y situación de cada uno de ellos, igual que los de predelictiva y demás, y estoy encantado de dárselo. Además, otros casi 40.000 están condenados con medidas de limitación de libertad domiciliaria. Es el hacinamiento de presos per cápita más grande del mundo. La situación parecía no poder ser peor, pero lo fue a partir del 11 de julio de 2021, cuando en más de 50 ciudades en Cuba, decenas de miles de ciudadanos, si no cientos de miles, alzaban su voz por las calles con lemas pacíficos como patria, vida, libertad, no tenemos miedo, expresiones pacíficas que, por cierto, nosotros en España hemos tenido que alzar en contra de la dictadura franquista repulsiva, expresiones pacíficas que no emplean ni el insulto ni la violencia. El presidente de Cuba salió a la televisión y les dijo a los ciudadanos que salieran a la calle al combate para enfrentar a los contrarrevolucionarios, que estaban diciendo patria, vida y libertad. Sin embargo, los verdaderos revolucionarios eran los que estaban en las calles pidiendo la libertad. Esos eran y son los revolucionarios, gente del pueblo. ¿Creen que el pueblo salió a luchar contra sus iguales? Pues no. Fue toda una coreografía preparada. Las fuerzas especiales, el ejército, todos se vistieron de civiles, fueron montados en autobuses, se les suministraron bates de béisbol. Tenemos muchos vídeos de cómo se muestra todo eso. Barras de metal y armas, y entraron a golpes e incluso disparos contra los manifestantes. Entre 5.000 y 8.000 personas fueron detenidas. Más o menos 1.800 han sido censados con nombres y apellidos, pero entre 5.000 y 8.000 personas fueron detenidas en unos días. Al mismo tiempo, el régimen fascista, lo repito otra vez, igual que el de Franco, igual que el de Hitler, aprovechó para ir a los hogares de todos los activistas de derechos humanos y hacer una razzia por todo el país. De los más de 5.000 detenidos fueron procesados penalmente en torno a 2.000 de ellos. En este momento hay 1.066 personas con condenas o limitación de libertad impuestas, violando toda legalidad, incluso la cubana. 125 mujeres, eran 115 mujeres, 125 era el mes anterior, cumplieron sentencia 10, 36 niños, que ahora son como 34, y niños y niñas, 17 de ellos acusados y condenados por sedición. Bueno, en su último informe, el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas ha publicado que 410 menores sufren prisión en Cuba, de los cuales 260 tienen 16 o 17 años, pero 150 tienen 15 años de edad o menos. Prisiones, porque no existen centros de menores adecuados para menores. No hay dinero para eso y los meten en prisiones normales con celdas. 209 presos del 11 de julio han sido acusados de sedición. 938 prisioneros políticos en Cuba ya han sido sentenciados. Las penas son superiores en la mayoría de los casos a los 5 años de prisión. Algunas hasta 30 años, por pedir libertad. Familias enteras, que salieron a la calle, algunos llorando de alegría por ser la primera vez que se expresaban en público. El 11 de julio salieron a la calle ciudadanos, sus hijos, matrimonios, familias enteras, y familias enteras ahora están en prisión. Si antes la prisión política en Cuba tenía un carácter relacionado con el activismo o la disidencia, y la predelictiva era ejecutada contra miles de jóvenes desafectos con la revolución, ahora las prisiones de Cuba tienen a personas que no eran ni activistas ni disidentes. Eran familias sencillas que salieron a la calle a expresarse, ilusionados con poder hacerlo. Durante años, Prisoners Defenders ha interpuesto denuncias en las Naciones Unidas a causa de casos de presos políticos. Durante años hemos litigiado en procesos, hemos recopilado muchas de las sentencias y dictámenes,
y la realidad es que tienen una serie de situaciones, la legislación procesal en Cuba, que son dignos de comentarse. Los errores procesales en Cuba que han sido expuestos en el Consejo General de la Abogacía Española con personal de la Abogacía Española son numerosas. Por ejemplo, 1. La totalidad de las víctimas fueron llevadas a prisión preventiva y otras medidas de privación de libertad cautelar por orden del policía, llamado instructor, que le llaman instructor para que nos confundamos, pero es un policía, y los fiscales, es decir, sin que el juez tutelara en modo alguno ni conociera siquiera del caso, ¿vale? 2. Ninguno de los acusados ha disfrutado de abogado defensor en ningún momento del procedimiento, simplemente porque en Cuba no existe el abogado defensor, es abogado del Estado, depende del Ministerio de Justicia y depende del poder político. Y no pueden defender, son fiscales blandos. No son fiscales duros, pero son fiscales blandos. 3. Los tribunales que juzgaron a los manifestantes en Cuba dependen enteramente del Poder Ejecutivo y del Partido Comunista. Pues como dijo Díaz-Canel, en Cuba no hay separación de poderes, sino unidad de poderes, un mismo poder y diferentes funciones. Bueno, y el poder, como ratifica la Constitución, emana del Partido Comunista, que no es comunista, es fascista, la fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado según la Constitución cubana. En los juicios, los peritos y los testigos, todos eran funcionarios del Estado. Increíble, ¿verdad? Sobre todo cuando acusas de desórdenes públicos, tiene que haber gente afectada. Pues no había gente afectada. Eran todos funcionarios del Estado, policías, y los peritos eran del Gobierno. Los arrestos y los procesamientos, en todos los casos, surgen del ejercicio de derechos fundamentales y los delitos usados han sido ya desacreditados por Naciones Unidas en múltiples ocasiones, como desórdenes públicos, desacato, atentados, sedición, resistencia, peligrosidad social, desobediencia, porque la definición es infumable. Hay que leerse el Código Penal de Cuba, con 24 delitos con pena de muerte. Bueno, muchos de los juicios, además, se llevaron en forma sumaria, oral, sin acta de sentencia, exprés en 96 horas y otros cientos se llevaron a cabo por tribunales militares que estamos defendiendo en Naciones Unidas. Bueno, esta es la situación, no quiero extenderme mucho más porque sé que el tiempo es corto. Esta es la situación de los presos políticos y lo que ha pasado el 11 de julio con esas familias que yo hablo con de 10 a 30 de ellas cada día. Y si les pusiera un audio, hay audios que me dan ganas de que el mundo vea, porque el sufrimiento de las madres, una madre que no tenía que era revolucionaria supuestamente, que su hijo no era activista ni disidente ni ha salido a la calle, y le han metido 15 años. Y la madre está que no se lo cree. Y la madre le han dado infarto a varias madres del 11 de julio. A varias madres están muertas por los problemas de todo esto. Entonces, tenemos que trascender la política, trascender la derecha a la izquierda, y trascender muchas cosas para defender derechos. Y aquí lo dejo. Muchas gracias.